A micro cerrado le he comentado a Honorio una anécdota que he tenido esta mañana con mi hija. Que mi hija me ha dicho que este año no le apetecía celebrar la Navidad. Que se ha dado cuenta que dentro no siente nada y que solo es la forma. Y que para mantener la forma, que la verdad que no le encuentra sentido. Porque dice, papá, yo esta hora era más pequeñita y pues los regalos y había ahí todo un rollito que ahora ya pues veo que se ha disuelto. Y ahora montar una Navidad solo por mantener unas formas. Y le he hecho el comentario a Honorio y creo que su respuesta puede ser interesante. La respuesta. A ver, siempre que hay... Esto le pasa a todas las instituciones. Una institución, dígase la masonería, dígase la iglesia, dígase X, que se dedica a lo sagrado, hace que se mantenga una forma. Y entonces la mayoría utilizan la forma. Y unos pocos ven una esencia. Un ejemplo clarísimo es el tarot. El tarot hay 22 arcanos mayores que son la iniciación. Y luego el juego de cartas, bastos, espadas, oros y copas. ¿Vale? Esos son los arcanos menores. Entonces, esos te llevarían a los mayores. Pero resulta que todo el mundo hace los menores. Y están durante 50 años jugando a las cartas, tranquilamente, al tote, a lo que sea. Y a los 50 años aparece uno y se pone a jugar con ellos. Y pregunta, ¿y esto de dónde sale? ¿Por qué está esto aquí? Y gracias a que han estado 50 años haciendo algo que no sabían lo que había, descubre los mayores y se mete en iniciación. Esto lo llaman, en el hinduismo, me parece que lo dijo Guénon, decía, es el asno que lleva la reliquia. El asno no sabe que es una reliquia, pero la lleva. Es decir, enseña el mundo de la forma, pero hay una esencia. Entonces, gracias a que se mantiene esa forma, se puede descubrir esa esencia, puede venir alguien que la descubra. Si no estuviese el asno de la reliquia, no tendríamos dónde cogernos. Es necesario que se produzca la fiesta de Navidad, que se produzcan los solsticios, que se produzca esto, porque encierra algo esencial. Entonces, la mayoría es la que lo lleva estructuralmente, pero esa estructura es necesaria, cumple su función, porque siempre que permite que alguien pueda decir, ¿y esto de dónde viene? Y ahí pesca toda la esencia que lleva dentro. No puedes llegar al núcleo si no es a través de la corteza. Necesitas que esté el asno llevando la reliquia. Y no te mires en el asno, le das las gracias, mira la reliquia, búscala. Y si buscas, encuentras. Normalmente se da. Eso es más o menos lo que hemos comentado. Porque a mí, mi sobrino nos ha ido a la Navidad otra vez que la ata y tal. Esto lo hemos oído todos. Muy buenas socios de Plural 21, muy buenas simpatizantes de Plural 21 y muy buenas a cualquiera que esté viendo este vídeo, no tiene ni idea de qué es Plural 21. Muy buenas a todos, muy buenas a los que estáis ahí. Feliz Navidad a todos, felices fiestas, feliz año nuevo. Y a vosotros, feliz Navidad y feliz año nuevo y felices fiestas y a pasarlo súper bien. Hoy tenemos aquí a Honorio para hacer, yo creo que es la actividad más tradicional de Plural. Porque es tradicional por el aspecto que se troca, que es la tradición, y además tradicionalmente cada Navidad se hace esta conferencia. Hay Navidades que hemos hecho hasta 3. Y un día en un solsticio se leyó un prólogo, que es lo que le hemos hablado, de un libro que se hizo, y dijo, oye, ¿por qué no vienes al Plural 21 y lo dices? Hablo de años esto, ¿no? Pues si quieres vamos. Hicimos la de Navidad, y esto ha ido pasando año tras año. Y al tercer y cuarto año me dijo, no, ahora me haces una de los Reyes y otras del Año Nuevo. Dijo, hombre, el Año Nuevo no es una cosa más profana, los Reyes podemos hacer alguna. Y salió, al final hicimos un libro, que es lo que haremos hoy. Leeremos el prólogo, leeremos el epílogo, y iré comentando los capítulos, algunos, no vamos a traernos el libro entero. Quizá hay uno en medio que si hay tiempo lo podríamos leer, porque es una tradición distinta a la cristiana para que se vea que el hecho se da en todas partes. Yo a micro cerrado le he comentado a Honorio una anécdota que he tenido esta mañana con mi hija. Que mi hija me ha dicho que este año no le apetecía celebrar la Navidad. Que se ha dado cuenta que dentro no siente nada y que solo es la forma. Y que para mantener la forma, que la verdad que no le encuentra sentido. Porque dice, papá, yo esta hora era más pequeñita y pues los regalos y había ahí todo un rollito que ahora ya pues veo que se ha disuelto. Y ahora montar una Navidad solo por mantener unas formas.
Y le he hecho el comentario a Honorio y creo que su respuesta puede ser interesante. La respuesta. A ver, siempre que hay... Esto le pasa a todas las instituciones. Una institución, dígase la masonería, dígase la iglesia, dígase X, que se dedica a lo sagrado, hace que se mantenga una forma. Y entonces la mayoría utilizan la forma. Y unos pocos ven una esencia. Un ejemplo clarísimo es el tarot. En el tarot hay 22 arcanos mayores que son la iniciación. Y luego el juego de cartas, bastos, espadas, oros y copas. ¿Vale? Esos son los arcanos menores. Entonces, esos te llevarían a los mayores. Pero resulta que todo el mundo hace los menores. Y están durante 50 años jugando a las cartas, tranquilamente, al tute, a lo que sea. Y a los 50 años aparece uno y se pone a jugar con ellos. Y pregunta, ¿y esto de dónde sale? ¿Por qué está esto aquí? Y gracias a que han estado 50 años haciendo algo que no sabían lo que había, descubre los mayores y se mete en iniciación. Esto lo llaman, en el hinduismo, me parece que lo dijo Guénon, decía, es el asno que lleva la reliquia. El asno no sabe que es una reliquia, pero la lleva. Es decir, enseña el mundo de la forma, pero hay una esencia. Entonces, gracias a que se mantiene esa forma, se puede descubrir esa esencia, puede venir alguien que la descubra. Si no estuviese el asno de la reliquia, no tendríamos dónde cogernos. Es necesario que se produzca la fiesta de Navidad, que se produzcan los solsticios, que se produzca esto, porque encierra algo esencial. Entonces, la mayoría es la que lo lleva estructuralmente, pero esa estructura es necesaria, cumple su función, porque siempre que permite que alguien pueda decir, ¿y esto de dónde viene? Y ahí pesca toda la esencia que lleva dentro. Por eso es básico. Si dura muchos años, durante el tiempo, dicen los metafísicos, es que hay un elemento no humano que hace que se mantenga durante el tiempo. La tradición sagrada más joven me parece que es el Islam, parece que lleva 1700 años. El cristianismo lleva 2000, hablando de la Eucaristía, y después de 2000 años aún no lo ha borrado nadie. Lo darán de la forma que sea, los católicos, los protestantes, pero está. El hinduismo, bueno, el hinduismo y el taoísmo no te digo, no lo sé, pero sé que budismo y judaísmo son 4 o 5 mil años, y está ahí, y no lo borra nadie, está ahí. Si eso es así, es porque algo hay. O sea que aunque veas la forma, es necesario. Exoterismo y esoterismo, exoterismo es la corteza, esoterismo el núcleo. No puedes llegar al núcleo si no es a través de la corteza. Necesitas que esté el asno llevando la reliquia. Y no te mires en el asno, le das las gracias, mira la reliquia, búscala. Y si buscas, encuentras. Normalmente se da. Eso es más o menos lo que hemos comentado. Porque a mí, mis sobrinos me han ido a la Navidad otra vez que la data y tal. Esto lo hemos oído todos. Está así. Vamos a hacerle. Voy a hacer un short para YouTube con esto. Sí. Venga, pues te voy a hacer un primer plano, me aparto y te dejo ahí solo. Venga, Honorio, todo tuyo. Muy bien, pues muchas gracias por la presencia. Esto es un libro que se editó en el principio, hace mucho tiempo, porque mi maestro, un maestro que tuve yo, que tenía una librería Almirall, que no se la llegasteis a conocer, que vendían libros allí, pues él, nos fuimos amigos y me enseñó muchas cosas. Y estaba el tío subiendo una escalera pintando unos pajaritos en la pared, porque además era pintor. Y yo empecé a ver con él y leí que en el monte Sión sería el Apocalipsis. Y que entonces que yo le fui a buscar, porque dije, oye, vamos a ir al monte Sión porque esto se acaba y te voy a llevar yo. Y vamos a pasar allí para estar con el verbo que baje. Y el tío no le dio un ataque de risa y se cayó por la escalera de milagro. ¿Pero qué estás diciendo? Sí, hombre, sí, que esto es una cosa simbólica y tal y cual. Entonces entramos como, el nacimiento fue hace 2000 años. Dice, perdona, no. El nacimiento no fue hace 2000 años, la historia. El nacimiento es el que Dios quiere que se produzca en ti. Y yo digo, oh, ¿qué pasa? Dice, el nacimiento es el símbolo que ocurrió porque Dios lo que quiere es que ese Dios que llevas dentro le des vida, que nazca en ti. Y eso es lo que tienes que hacer. Y eso es un niño que nace y que pega unas patadas de miedo, me decía el tío. Por lo tanto, mira qué es eso, qué potencia llevas dentro. Déjala salir. Y yo me quedé con la historia y de ahí salió un librito que se llamó El nacimiento del niño Jesús, que es el libro que se publicó. Luego, pasaron unos años, nos metimos más en el campo metafísico y entonces ese libro se le hicieron unos toques. El primero fue ponerle un prólogo y un epílogo. Y lo demás se dejó prácticamente igual. Y se llamó, no se llamó El nacimiento del niño Jesús, se llamó La Navidad o la metafísica del nacimiento,
que es el que damos todos los años. Luego se hizo una trilogía, porque después del nacimiento y la muerte, que digo, no, después hacemos uno de la muerte. Se hizo uno que era la iniciación o la metafísica de la muerte. Y luego había que hacer un tercero porque había que hacer una trilogía. Y ya fue la resurrección o la metafísica de la vida. Y se completó la trilogía. Este es el nacimiento. Entonces, lo que voy a hacer es leer el prólogo y el epílogo, porque están unidos. Y luego hay uno en medio, que si quieres nos da tiempo lo podemos leer, que es una cosa de los indígenas americanos, para que veáis que viene a ser lo mismo, la esencia que guarda lo que es el hecho del nacimiento y del solsticio y de que nace la luz en ese momento. Pues atacamos por el prólogo, ¿no? Cierta vez, y me vais interrumpiendo cada vez que queráis, no entiendo algo, paramos, porque si no nos perdemos. Cierta vez un niño de 8 años aproximadamente le preguntaba a su madre sobre la identidad de los Reyes Magos, de ese niño Jesús que nacía y al que le traían regalos, de quién era Papá Noel, etc. Pues entre sus compañeros de colegio ya se comentaba que los regalos en realidad los traían los padres y que todo lo que les habían contado hasta ahora no eran más que fábulas para niños pequeños que ahora ya eran mayores y podían saber la verdad. A la madre, aunque ya se esperaba la pregunta un día u otro, la cogió por sorpresa y ante las dudas sobre la respuesta acudió al padre y le dijo: «Anda, cuéntale al niño lo de los Reyes Magos, la Navidad y demás, y a ver qué le dices», le susurró al oído. Y el padre, sin ningún susurro, le dijo: «Le contaré la verdad». Ante la expectativa del acontecimiento, el niño se sentó junto a su padre, con esa cara de emoción que ponen los niños ante el descubrimiento de algo apasionante. La madre hizo el ademán de irse a la cocina, pero la fuerza de la intriga de ver cómo su marido saldría del paso la obligó a quedarse. «Hay una época del año», dijo el padre, «en el que el día es muy corto y la noche muy larga, y ahora nos encontramos en esos días, entre los que concretamente hay uno donde la noche alcanza la máxima duración y el día la mínima. Pero a partir de ese día, la luz empieza a crecer, haciéndose poco a poco el día más largo y la noche más corta. Como ves, a partir de ese día se produce el nacimiento de la luz. La luz nace y crece como tú», le dijo. La cara del niño era de máxima intriga, la de la madre un punto interrogante. Por eso ese día, prosiguió el padre, es el que celebramos la Navidad, que quiere decir nacimiento, que como ya sabes es el nacimiento de Dios, que lo representamos en un pesebre con el nacimiento del niño Jesús. «¿Pero sabes en realidad dónde vive el niño Jesús?», preguntó el padre a su hijo. «No», respondió el niño. «Pues vive en tu corazón». «¿En mi corazón?», preguntó el niño perplejo. «Sí». «Y en el de mamá, y en el mío, y en el de todo el mundo», repuso el padre. El niño estaba intrigado, y a la madre se le desprendió la primera lágrima. «Pues Dios vive en el corazón de todos los hombres», continuó el padre, «y en este día, ese niño Jesús que llevamos dentro ejerce una fuerza especial en nuestro interior que no podemos contener, haciendo al hombre tan bueno que no tiene deseo más que de hacer regalos a todos los que le rodean. Por eso, en esos días del nacimiento de la luz, todos los padres colman de regalos a sus hijos. Los hombres santos, a quien representa San Nicolás, más conocido hoy en día como Papá Noel, también regalaban con sus buenas acciones un aumento en esa, para nosotros incontrolable, fuerza interior que nos hace regalar también. Y en los países del norte dicen que hasta los árboles se iluminan, de ahí que en Navidad tengamos un árbol lleno de luces, adornos y pequeños obsequios. «Y ahora, antes de hablarte de los Reyes Magos, contéstame a una pregunta», le dijo el padre a su hijo. El niño estaba más que intrigado, con necesidad de aclaraciones, y las mejillas de la madre, bañadas en lágrimas de emoción, pues no conocía esa faceta de su marido. «¿Quién te hace los regalos en Navidad? ¿Mamá y papá o el niño Jesús?». Ahí el niño estaba algo aturdido, pero contestó: «Los regalos los hacéis vosotros». «Sí, es cierto», dijo su padre, «pero sin el empujón interior que recibimos de ese niño Jesús que hay en nuestro corazón, ¿no crees que nos comportaríamos como el resto del año, donde solo cae un regalo de cuando en cuando?». «Sí, no sé», dijo el niño. «Entonces te pregunto de nuevo, ¿quién te hace los regalos en Navidad?». «Dímelo tú, papi», repuso el niño, «pues te los hace el niño Jesús a través de tus padres». «Mamá y papá nunca te engañaron, solo que cuando eras más pequeño te lo explicaron de una forma para niños pequeños. Ahora que ya eres mayor, ya puedes ver cómo es en realidad».
Le he contado la verdad, ¿no?, preguntó el padre a su esposa, pero ésta ya estaba en la cocina ocultando sus sollozos. ¿Y los reyes? Háblame de los reyes, pedía el niño. Los reyes magos sabes que vienen de Oriente, y Oriente es el lugar donde aparece la luz, pues como sabes el sol sale por Oriente. Y de allí, guiados por una estrella, aparecen 3 reyes que, representando a las 3 razas humanas, buscan a ese Dios recién nacido para ofrecerle 3 preciados regalos: oro, incienso y mirra, sobre los cuales ya te hablaré cuando seas mayor. Ahora piensa que esa fuerza incontenible que extrae la bondad del hombre y que le hace regalar a los demás es la que experimentaron los reyes y la que les empujaba hacia el pesebre. Y nosotros, los padres, imitando a los reyes magos de Oriente, te hacemos regalos a ti, ya que vemos en ti al niño Jesús que llevas dentro. Esto, a grandes rasgos, sería la forma en la que unos padres podrían exponer a sus hijos los, digamos, misterios de la Navidad, y la forma también en la que los que estamos inquietos por la verdad, por lo que es, podríamos partir para introducirnos en la simbología que encierran esos días. Este es el prólogo, de cómo se le explica a un niño. Hay 1000 formas de hacerlo, esta fue una de ellas. Entonces luego tenemos varios capítulos que empezaban. El primer capítulo trataba sobre la introducción, el pesebre. Del pesebre puedo decir que el pesebre es el interior. Siempre que nace algo, nace dentro. Cuando nos descubramos a nosotros mismos, veremos la divinidad que llamamos, la esencia que llamamos dentro, ese yo universal que tenemos. Cuando uno viene a iniciarse en una vía iniciática, quiere profundizar, y le preguntan: ¿tú por qué quieres entrar aquí? La respuesta sería: para convertirme en lo que ya soy. Es decir, para sacar lo que yo ya sé que es, pero que necesito un rito, necesito algo que me ayude a sacarlo, los símbolos sagrados y eso. Entonces, eso se lleva dentro. Por lo tanto, siempre que nace un avatar o que nace algo, nace en una gruta, en un interior. Se produce ahí. En este caso sería el pesebre. Si vamos, por ejemplo, al Islam, veremos que Mahoma recibe al arcángel Gabriel, me parece que era, en una gruta. Y están los dos allí y el arcángel le dice a Mahoma: lee. Y Mahoma dice: pero si no sé leer. Y le dice: lee 3 veces. Y de ahí sale el Corán. Siempre se produce en un interior. Y entonces esto sería la entrada. ¿Y dónde se produce? El exterior, el triunfo, cuando ya ha nacido, en la montaña, en la cúspide, donde se produce la crucifixión. Allí es la muerte para la resurrección, y allí se triunfa. El triunfo es arriba siempre, y el nacimiento es dentro. Eso es lo que te refleja más o menos lo que vendría a ser el pesebre. Después el otro capítulo es José, como os podemos imaginar. José, digamos, que hablaremos de María y luego hablaremos de José, aunque intervagamos la cosa. A ver, cuando se mira a la Virgen, la mejor exposición que tenéis de la Virgen está en el Dionisio Areopagita, que es un metafísico cristiano. Y ahí yo leí por primera vez ¿qué es la Virgen? Y ponía: la Virgen es la diferencia entre lo absoluto y lo relativo. Claro, dije, bueno, vamos a centrarnos un poco. A ver qué dice. El universo entero, universo es versión del uno. Un uno, al que llamamos Dios o Deva, llámalo como quieras, solo hay uno, se versiona y hace una exteriorización de lo que sería la inmanencia. Es decir, en el budismo sale del nirvana y hace mini nirvanas o el samsara, la manifestación, la exteriorización. Como el mar se exterioriza como la evaporación. Y todas las gotas de mar vuelven al mar otra vez. Ese sería el juego que hay. Entonces, en ese juego se produce una cosa que, como viene de la perfección, necesita un requisito que es indispensable para la perfección, que es la libertad. Sin libertad no hay manifestación. Entonces, en la libertad, esos seres creados que hay, esos seres que han salido, pueden ser reconocer su principio o no reconocerlo. Pongo el ejemplo de la línea, si es muy taxativo. Si dibujas una línea en un papel, tienes que trazar un primer punto que se apoye en el papel. Y ese primer punto se repite a sí mismo y forma una línea. ¿Qué quiere decir? Que sin el primer punto no hay línea. Todos los puntos de la línea, que no son más que el primero repetido, dependen del primero. Es decir, cuando Dios se desenvuelve a sí mismo para manifestarse
y sale lo que llama el portador de la luz, que es Lucifer, lo ve perfecto y le llama el portador de la luz. Es Dios desdoblado. Lo que pasa es que hay una diferencia. El desdoblado necesita el primero para desdoblarse, y el primero no necesita nada, porque es él, es la luz pura. En el hinduismo es Deva, que quiere decir brillo, lo que simplemente brilla, y se acabó. Esa sería la unidad que se versiona y causa el universo. Entonces, los seres, hay unos puntos que en base a la libertad no reconocen al primero y se apartan. Y se forma lo que se llama, en nuestra tradición, la existencia, que significa estar fuera, existare. Que nos creemos que estamos fuera, no podemos estar fuera, pero nos creemos que sí. Entonces se monta un sistema para que estos que se creen que están fuera puedan reincorporarse a lo que en realidad son, que son el verbo. Porque si el primer punto es el verbo, todos los puntos son el verbo, les guste o no. Porque por el verbo todo fue hecho. Entonces, ¿qué ocurre? Que lo que dice el Génesis, en el principio Dios crea los cielos y la tierra. Y la tierra, que es para aquellos que se creen que existen, que están fuera, que se den cuenta, les ponen lo denso y puedan ir al cielo y darse cuenta de que son seres manifestados puros, espíritus puros. Esto sería el conjunto. Entonces, los seres que estamos fuera podemos actuar en el universo e influenciar. Estamos fuera, estamos en el mal, en la caída, llámala como quieras, el pecado, etc., la desviación. Y actuamos de una manera y eso afecta al universo. Pero no abarcamos el universo entero, abarcamos una parte. El universo entero, si abarcamos el universo entero, sería el absoluto. Entonces nosotros estamos aquí, entonces hay una parte del universo que no se mancha de nuestras acciones, quiere decir, se permanece pura, permanece sin mácula. Las máculas es una mancha, es inmaculada. Y esa parte es la diferencia que hay entre lo absoluto y lo relativo. Esa diferencia es la virginidad del universo. Por lo tanto, todo avatar, cuando Dios se autolimita en una de sus criaturas y vive entre nosotros, el caso de Cristo, el caso de Buda en el budismo y esto, que es la autolimitación de Cristo, un avatar que se llama, lo que viene de arriba. ¿De dónde nace? ¿De la parte de la relatividad que hace cosas o de la parte virginidad del universo? Siempre nace de virgen. Todo avatar nace de virgen. Entonces la virgen es la diferencia entre lo absoluto y lo relativo. Entonces, y eso que ocurre en el macrocosmos, el universo entero, ocurre en cada uno de nosotros, porque somos un microcosmos. Estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Aunque ese punto de la línea se haya creído aparte, no deja de ser el verbo. Se cree que ha dejado. Entonces, ¿qué hace? Dentro, lo que pasa en el macro, pasa en el micro. Si en el macro hay una parte virginal, en el micro somos cada uno de nosotros, hay una parte virgen que no tenemos acceso. Es como si dijésemos la gota de agua que se evapora y sale en forma de nube y se pasea y llueve y luego va al mar, ignorase que es el mar. No puede dejar, siempre será el mar, le guste o no le guste. Es imposible que no lo sea. Entonces, esto es la parte virginal a la que no tenemos acceso. El judaísmo lo pinta como una señorita muy guapa, que es la Virgen, que está en un sitio, y tiene una puerta. Y entonces abre la puerta y mira si la relatividad, ¿qué está haciendo? Si se ha realizado espiritualmente. Si no, la puerta está cerrada. Entonces hay un caso, que es el que vamos a hablar, de que la Virgen, cuando nace la Virgen, lo explica Lucas y en los apócrifos, era hijo de Joaquín y de Ana, los padres de la Virgen. Y se ve que ella recibe un mensaje de que los 3 primeros años solo toma el alimento maternal de la madre. Se la amamantan. Y a los 3 primeros años la sacan y entonces las desviaban a las vírgenes al templo, y en el templo las cuidaban hasta los 16 años. Pero el sumo sacerdote del templo recibe un mensaje, dice: a María le tienes que dar de comer lo que te daré yo, te lo enviarán los ángeles. Y en el claustro cada vez bajaba un ángel, le dejaba la comida allí, para que María tenía que comer esa comida. Era la Virgen no podía comer la comida que fabrica la relatividad, era la que venía del cielo. Y entonces se alimenta hasta los 16 años en ese momento. Así. Entonces hay un momento en que cogen las vírgenes que tienen y las asignan a familias. Y entonces en el templo salen, y delante de la plaza del templo vienen candidatos que pueden adquirir por adopción a esas vírgenes. Entonces, claro, una de ellas es la Virgen María, y el sumo sacerdote recibe un sueño que le dice: a la Virgen María yo te daré una señal. Y resulta que la señal es que había un individuo que se llamaba José con una vara y se le florece la vara. Y entonces sabe que María se la tiene que asignar a él. ¿Por qué? Porque es el hombre más honrado de Palestina. Esto es lo que recibe el sumo sacerdote. Entonces, claro, él la tiene en adopción. José ya tenía 5 hijos, era viudo.
Esto lo dice la Biblia, no lo invento yo, que si hay un pasaje en la Biblia que Pedro le dice a Jesús, vienen tu madre y tus hermanos. Y uno de los hermanos era Santiago, Santiago el Mayor, hermanastro de Jesús. ¿Vale? Entonces, claro, él tiene, ¿qué ocurre? Que le asignan a María y la tiene allí. Pero María viene un día el Espíritu Santo y le dice que tiene que tener un hijo que salvará el mundo. O sea, que Dios se autolimitará en un ser humano a través de ella para salvar el mundo. Esto en el budismo pasó lo mismo con el príncipe Siddhartha y eso es otra historia, pero viene a ser lo mismo. Porque el príncipe Siddhartha y Jesús de Nazaret son el verbo, no son dos cosas distintas, es lo mismo, manifestar una cosa y otra en la otra, pero es el mismo verbo, no hay dos verbos. Entonces ahí, ¿qué ocurre? Claro que José pues se mosquea como es normal, pero recibe un sueño. Y dice que María se va a quedar embarazada y que él será el padre terrenal, tendrá que cuidarlo, porque aquel hijo es el que viene a salvar el mundo. Entonces él lo entiende y claro, hablan con el sumo sacerdote, me dice esto que es, y el sumo sacerdote les dice, mira, no solo hay que ser honrado, hay que parecerlo, por lo tanto os casáis. Vale, esa es la historia que sería. Entonces, ¿por qué José es eso? Porque José, ¿por qué es el hombre escogido? Porque la relatividad de José ya no es relatividad, ha anulado su voluntad de estar aparte y se ha identificado con lo absoluto. Ha hecho una cosa, José, muy clara, que es lo que hace, por ejemplo, el taoísmo. El taoísmo te dice que cuando un estado de existencia, nacimiento hasta la muerte, es una circunferencia que da la vuelta, tú eres un punto de esa circunferencia y cuando llega a cerrar el punto viene la muerte física, pero no se cierra, porque si se cerrase, sería una repetición de cara a la posibilidad universal. Y la posibilidad universal no se repite nunca. Todo lo que hace siempre es nuevo, porque una repetición supondría una limitación. Y como es infinita, no puede tener límites. Por lo tanto, ese punto, eso es el taoísmo, dice que se sube encima del primero y hace otra nueva circunferencia, que ya es una espiral, ya no son espirales. ¿Vale? Entonces te dice que esa fuerza que tiene, que hace que el último punto se suba encima del primero, le llaman en China la voluntad del cielo. Yo lo he traducido del chino. En chino no me hagáis que lo diga porque no lo sé decir. Quiere decir la voluntad del cielo. Entonces, el taoísta, que es el iniciado de la tradición extremo oriental china, ¿qué hace? Anula su voluntad y se somete a la voluntad del cielo. Su cosa es extinguirse y someterse a la voluntad del cielo. Islam significa sumisión, que es someterse. La sumisión sería eso. Entonces, ¿qué hace el musulmán, el auténtico musulmán? Anula su voluntad y se somete a la voluntad de Alá. Solo es la voluntad de Alá. Es como cuando habla el profeta, habla en nombre de otro. El profeta no habla en su nombre, ni dice lo que le parece, dice lo que recibe de Dios, es la voz de Dios a través de él. Él no opina, para nada. Entonces, el musulmán o el taoísta lo hacen porque quieren hacerlo, porque tiene que ser la voluntad del cielo la que me domina. Yo no soy nada, es él. Y esto, cuando viene el ángel anunciador a la Virgen y le dice que va a tener un hijo, se le va a llamar Jesús y esto, la respuesta de la Virgen es que se haga en mí según su voluntad. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre la Virgen María, el musulmán y el taoísta? Ninguna, no hay ninguna diferencia. Se someten a la voluntad del cielo. Entonces, eso es lo que hace José. Por eso se identifica con el absoluto. Entonces, esa niña tan bonita que hay que decir el judaísmo, ve que es José y abre la puerta y le deja pasar. Y entonces, ¿qué pasa cuando se unen estas dos cosas? Que nace algo. ¿Quién nace? El Dios que llevas dentro. Entonces nosotros tenemos nuestra parte virgen y tenemos nuestra parte José, evidentemente, que es la que decide si quiere someterse a nuestro cielo o no. Entonces, cuando lo hace, se produce ese nacimiento en nosotros, que es el que me decía el maestro, decía eso, es el que Dios quiere que se produzca, que nazca en ti. Aquel es el símbolo. Si se produjo históricamente o no, es igual. Está muy bien que se produjese. Pero el importante de Dios es este, que es que nazca en ti y eso se te produce cada año y se identifica siempre con el nacimiento de la luz. Solsticio quiere decir sol quieto, que se para, solsistere. Y se para y al tercer día se mueve otra vez. Esto es físicamente, Entonces, cuando se para, nosotros las fechas las tenemos que si se para el día 21, que es el día del solsticio, ¿cuándo arranca? El 24 a las 12 de la noche. Que es cuando nace Cristo, es cuando se produce el nacimiento. Esto es la esvástica, nos lo he contado varias veces ya, la esvástica es la cruz,
que hay, norte, sur, este y oeste, que va girando y al girar deja una estela en cada punta, se forma la cruz gamada de Hitler, que conocéis todo, es una esvástica, que Hitler la ha cogido del hinduismo, es un símbolo sagrado. Entonces, claro, si está parado en ese momento en un solsticio, está parado en los dos equinoccios y en otro solsticio, está parada. Y pasan cosas en los equinoccios y en los solsticios, entonces arranca. Y teóricamente arranca cuando nace la luz, pero cuando llega el equinoccio resulta que la noche y el día son iguales, la luz y la oscuridad son iguales, y a partir de ese día la luz es superior a la oscuridad, y sería la fecha de la resurrección, que coincidiría con las fechas que marcan la resurrección de la Semana Santa. Pensar que la simbología sagrada está unida para todo, lo explica así. Entonces José era eso, y María era pues la virginidad, la presencia de la virginidad universal, de esa diferencia en absoluto, en forma humana, porque de ella tenía que nacer la divinidad. Eso es lo que se produce así. La madre del príncipe Siddhartha era virgen, y le montan el tinglado aquel, pero no hablamos del budismo, si no nos vamos a otro lado, luego si queréis preguntáis. Y entonces ya tenemos, digamos, las tres cosas. En la Virgen se produce una cosa muy curiosa, que la Virgen, cuando ya es mayor, hay otro capítulo, que ya lo puedo adelantar, porque tampoco lo vamos a leer, que cuando Cristo está en la cruz, tiene a Juan el Evangelista y a su madre la Virgen al pie, y les dice a ella, he ahí a tu hijo, y ella le dice, he ahí a tu madre, ¿vale? Entonces, claro, esto se produce, exotéricamente se dice, pues claro, que la Virgen era mayor y que necesitaban que la cuidase. Entonces, eso está muy bien, pero esa no era la esencia. La esencia es que Juan, el evangelista, es el que ve el núcleo de las cosas, es el que ve el esoterismo, la parte interior. No tenéis más que leer su evangelio comparado con los otros evangelios. Leéis el evangelio de Mateo, Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, Jacob a Judá, bla, 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 así hasta 14 generaciones que nace David y 14 de más que nace Cristo, ¿vale? Y empieza ahí. Si leéis Marcos diréis, veréis por el bautismo, la voz que clama en el desierto y tal, que bautiza a Jesús, Juan Bautista. Leéis a Lucas, y Lucas, como es muy denso y lo quiere todo, no empieza el Evangelio con Abraham engendró a Isaac, empieza con Adán. Adán engendró a Set, y Set así, toda la historia, lo pone muy denso, ¿no? Yo cuando los leí pensaba, bueno, me voy a leer un cuarto porque siempre es la misma historia, ¿no? Y empecé a leer el de Juan, que era el cuarto, y leí en el principio, es que yo lo he enfocado de otra manera, perdón. En el principio, yo decía, en la causa originaria de todo ser se manifiesta la luz, y la luz está en la causa, y la luz es la causa. En el principio es el verbo, y el verbo está con Dios, y el verbo es Dios. Entonces, claro, no tiene nada que ver con los otros principios de los evangelios que has leído. Y dices, ¿esto qué es tú? Y empiezas a meterte, era la esencia. Por eso era hijo de la Virgen, porque nacía la esencia de él. Y entonces, ese es el ahí tu madre, tu hijo, que les dice desde la cruz. Entonces, ¿qué ocurre? Que en la Virgen no puede morir, ninguno de nosotros va a morir, porque el alma no puede morir porque nunca ha nacido. La gota de agua que sale del mar se pasea y vuelve al mar, no se extingue. Ahora, el alma es lo mismo, pero puede pasar por una serie de grados de existencia para ver si se entera de que en realidad es el verbo, que es el estado que nos han dado, el estado humano es uno de ellos. Cuando llegue la muerte física, el alma no se morirá, se desprenderá del cuerpo e irá a otro estado, que veremos cuál es según lo que haya hecho, que tendrá o parte material o no la tendrá, y irá directo a los grados espirituales. Eso depende de lo que hagamos aquí, ¿no? Pero quiero decir que como la Virgen se representa en lo que se llama la Asunción, que se confunde con la ascensión. No es la ascensión, es la Asunción, porque en la Asunción la Virgen baja el verbo, él, y la asume y se la lleva. Eso lo podéis leer, bíblicamente está, y hay libros que han tratado de eso, que ves que hay un momento en que están los apóstoles reunidos, la Virgen está allí, y resulta que empiezan a notarse un olor muy fuerte como de flores, y empieza a velarse un poco, y se ve como el velo de la Virgen se queda allí, y una fuerza baja, y se la lleva, la asume. Pero se celebra el día de la Asunción, que es el día... hemos tenido la fiesta aquí, ¿no? Ahora, el día 8, ¿no? El día 8 es el 8 de diciembre. El 8 de diciembre es el día de la Asunción, y el de la Concepción, que es la virginidad, me parece que es en agosto, la mitad, ¿vale? Bueno,
La cosa de la virginidad, tener en cuenta que la virginidad la llevamos encima y la actitud José o no depende de nosotros. Si se produce, se producirá el nacimiento espiritual. Que no se produce, no se producirá. Que se produce un poquito, porque siempre un poquito se produce. Esas ganas de regalar que tenemos, sale algo de ahí. O sea, ese Dios no está ahí. Aunque no le queramos dar vida, salen chispitas, salen cosas. Y en momentos de la vida que se nos presentan, se manifiesta. Se manifiesta ese Dios. El caso de Pedro, cuando le pregunto, que lo hablamos otro día por lo de la piedra, que Cristo decís, ¿quién decís que soy yo a los apóstoles? Tú eres que eres Elías, otros dicen que no sé qué, Juan Bautista Elías, y vosotros ¿quién decís que soy yo? Y Pedro dice, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Y Jesús le dice, bienaventurado eres Simón, porque esto no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre del hombre, sino la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y a partir de ahora no te llamarás Simón, sino Pedro, y sobre esa piedra edificaré mi iglesia, es lo que dice. No le edifica sobre la persona física de Pedro. La iglesia se edifica sobre que Pedro ha dejado que Dios hable y le ha salido de dentro, del corazón directo. Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo, y esa es la piedra en la que se edifica la iglesia. Eso que le pasa a Pedro nos puede pasar a cualquiera de nosotros. Nos pasa de cuando en cuando. Entonces, eso sería el nacimiento. Y eso se recuerda en cada solsticio. Es lo que vemos más o menos que va a ser. Después leemos el capitulito del... algunos que han leído el libro me han dicho, la primera vez que lo leí, se escribió en el 87 este libro, me dijeron, ¿y esto por qué lo has puesto? Y digo, bueno, pues mira, para ver que no solo está el cristianismo aquí en medio, ¿vale? Y otros me dijeron, es el mejor capítulo del libro. Tampoco es eso, ¿qué quieres que te diga? Lo vamos leyendo y me vais haciendo preguntas, ¿eh? El título del capítulo es El hombre que venía del este. Entonces dice, no hay pueblo sobre la capa de la tierra al que Dios no se le haya revelado. Sea de una forma o de otra, pero todo ser que forma parte de la manifestación de Dios, es decir, todo ser, por la vía que le haya correspondido, tiene acceso directo al camino, la verdad y la vida. Que ese ser desee acceder a Dios o no, ya es un problema que en uso de su libertad debe decidir, pero que todos tenemos la posibilidad de acceso a la divinidad. El pastor no descansará hasta que haya conseguido reunir a sus 100 ovejas en el redil, y ninguna quedará descarriada porque es pastor de todos, y como reza el sermón de la montaña, su sol brilla para justos e injustos. Pues bien, lo que explicaremos aquí no ocurrió en el seno de una gran y reconocida tradición, como puedan ser el hinduismo, el islam o la nuestra, el cristianismo. Ocurrió en un pueblo indígena del oeste americano, en un pueblo de esos que llamamos indios, debido a la creencia de que Cristóbal Colón que había llegado a la India dando la vuelta al mundo. En uno de esos pueblos que tanto conocemos por las innumerables narraciones que de ellos se han hecho, sobre todo a través del séptimo arte, el brujo, el gran sacerdote, o en fin, el que ostentaba la autoridad espiritual, decía que la liberación solo llegaría a través del invencible, que sería el hombre que venía del este, y que mientras no llegase nadie podría encontrar el camino hacia el gran espíritu, Dios. Le llama el gran espíritu, como se parecía mucho al hinduismo, lo de los indígenas americanos, ¿eh? Había entonces que esperar a que apareciese ese hombre que procedía del este, que sería invencible y que salvaría a la tribu. Ante tal doctrina y ante la postura del hombre que siempre ve antes el exterior que el interior, todos esperaban el día que apareciese por el este un hombre cabalgando en un caballo blanco, ataviado con grandes plumas de innumerables colores, que venía dispuesto a salvarles. Dicho en nuestro idioma, todos esperaban al Mesías. El tiempo iba pasando, las generaciones se iban sucediendo, y el hombre que debía venir del este no aparecía. Pero la tradición mantenía viva la doctrina, y la esperanza nunca se perdía. Llegaría el día en que por el este aparecería el Salvador. En un espacio de tiempo de la historia, en este pueblo sucedió que el jefe tuvo 2 hijos. Uno de ellos, el primogénito, era puro, de raza, viva representación de su pueblo, pero el otro, su hermano, hijo de mujer blanca, era mestizo, y aunque era querido por todos, esa característica no le favorecía de cara a la afectividad que el pueblo sentía hacia sus príncipes. La pureza de raza de su hermano lo ponía en desventaja. A medida que fueron creciendo, se vio que eran totalmente opuestos. El mestizo era noble, veraz y bondadoso, mientras que el indio era mezquino, usaba del engaño y su pasión era el ridículo y la humillación ajenas.
Ambos crecían sanos y fuertes, y en las innumerables peleas que se daban entre ellos, el indio siempre urdía alguna treta para salir vencedor. Hecho que hacía que el pueblo se inclinara aún más por el heredero indio que por el mestizo. Al llegar adultos, el indio, el puro, vio una hábil jugada para que su hermano no le hiciese sombra, en el día en que llegase el momento de tomar el mando. Pidió al jefe, su padre, y a los ancianos de la tribu, que dado que el hombre blanco iba presentando cada vez más poder, el arma de fuego venía de él, consideraba una actitud sabia y conveniente para su pueblo irse a estudiar al este, en medio del hombre blanco, para adquirir sus conocimientos y aplicarlos a su vuelta en favor del pueblo. Esto les permitía aminorar esa desventaja respecto al enemigo. La idea no fue aceptada con agrado por los ancianos, ya que veían en él al posible jefe y temían que los estudios del este llegasen a borrar sus costumbres tradicionales y acabase adquiriendo las del hombre blanco, lo que supondría, en lugar de una ventaja para el pueblo, la pérdida de uno de sus miembros más destacados. Pero la insistencia del príncipe rayaba la obstinación, y el gran consejo cedió. El indio partió hacia el este, aprovechando el periodo de paz para estudiar las costumbres y conocer los adelantos del hombre blanco y así poder vencerles a su vuelta. Pasado un tiempo más largo de lo acordado, llegó a la región un destacamento del ejército del hombre blanco, con un indio cuya presencia pasaba desapercibida porque vestía con uniforme militar, como un soldado blanco. Era el destacamento esperado para la renovación de los nuevos tratados de paz entre los indios y el pueblo invasor. El príncipe mestizo acudió súbitamente a su hermano para saludarle y pedirle que hablara a su pueblo que tanto tiempo hacía que le esperaban. Esto irritó al indio recién llegado, y como de costumbre, la relación entre ambos acabó en acoso y derribo del mestizo por parte de su hermano. Entonces, con su oponente en el suelo, el indio, que llegaba del este, se arrancó el sombrero y lo lanzó a lo lejos, apareciendo su larga y azabache cabellera melena. Sonrió al pueblo, y éste le aclamó jubiloso, viendo en él al futuro jefe. Firmados los nuevos tratados y ya en el poblado, explicó sus andaduras y dijo que tenía los conocimientos necesarios para acabar con el hombre blanco y liberar a su pueblo del invasor. El pueblo estaba exaltado porque su héroe había llegado, y de lo que no cabía duda es de que venía del este y con ganas de salvar al poblado. Para muchos, el hombre que venía del este había llegado. Jamás nadie le había vencido. No había que esperar más. El invencible estaba aquí. La promesa de la doctrina se había cumplido y aquella era una generación privilegiada porque tenían ante sí al Salvador. Pasados unos días, fue naciendo una disgregación de opiniones. No todos pensaban así, no pensaban igual. Parte del pueblo, entre los que se encontraban muchos de los ancianos, incluso el jefe, veían en el recién llegado un carácter excesivamente agresivo que haría peligrar los tratados y preferirían la actitud pacificadora de su hermano mestizo. Las ansias de guerra y de aniquilación hacia los blancos mostradas por el indio puro eran demasiado impulsivas, y esto provocó cada vez más una clara división que acabó acentuándose cuando el nuevo líder, el recién llegado, empezó a atacar por su cuenta al enemigo, apoyado por los hombres que le seguían. Obviamente, tales ataques hacían peligrar cada vez más la vigencia de los tratados de paz. Llegó un día en que el gran jefe oyó la llamada de Dios y tuvo que partir. El poblado necesitaba un nuevo jefe, y era manifiesto que el momento en el que se encontraban no era el ideal para un fácil nombramiento. El pueblo estaba dividido. Una parte, los partidarios de la paz, querían al noble y pacífico, que aunque fuera mestizo, era hijo del jefe, y mostraba cualidades más favorables para el futuro del poblado que las de su violento hermano. Los demás no tenían duda, debía gobernar el hombre que venía del este, el invencible, por ser este el único que, según la doctrina, salvaría al pueblo. En tales casos, las costumbres de estas civilizaciones no presentan dudas. La solución era la lucha entre ambos. La lucha debía de ser a muerte, limpia y sin armas, cuerpo a cuerpo, y el pueblo entero acataría al vencedor como único e indiscutible jefe. Tal medida no entusiasmaba a los partidarios de la paz,
mientras que los del indio puro ansiaban la lucha decisiva, ya que su líder era el invencible y la victoria estaba asegurada. Esta posibilidad de lucha contra su hermano excitaba al indio, quien viéndose vencedor habría sobrepasado el último obstáculo para convertirse en el hombre que venía del este y ser considerado por todos como el Salvador. Las reglas tradicionales fueron acatadas y allí se encontraban frente a frente el príncipe mestizo, el que venía de la mujer blanca, y el príncipe indio, el puro, el partidario de la paz frente al partidario de la guerra, el bien frente al mal. Pero esta vez la lucha era limpia y no cabían tretas, el engaño estaba ausente y la nobleza pudo con la soberbia, el bien pudo contra el mal, y el hijo mestizo del gran jefe que ya estaba en el cielo cogió el cuerpo sin vida de su oponente y lo tumbó en el suelo a pies de todo el pueblo y les dijo: este no era el hombre que venía del este. Por mucho que miréis a las montañas del este, en espera de ver venir a un hombre que os dé la liberación, jamás llegaréis a verlo. Porque el hombre que viene del este no llegará ningún día. El hombre que viene del este está ahora aquí entre nosotros, lo ha estado siempre. Está en vosotros mismos, lo lleváis en vuestros corazones. El sol sale por el este, y esto quiere decir que la luz que sale cada mañana y disipa las tinieblas de la noche procede del este. Observar pues el este de vuestro corazón y veréis la salida de la luz espiritual. Observarla, disfrutad de ella y seguidla. Id hacia donde os indique y habrá nacido en cada uno de vosotros el invencible. Ese hombre verdadero que nacido del este emitirá paz espiritual hasta los confines de la tierra. Este es el cuento que hemos puesto en medio, que no tiene nada que ver con la Navidad, pero viene a ser algo así que explica que la cosa está en el interior, el Dios que llevas dentro. Este capítulo ha sido criticado por muchos y bendecido por muchos otros, o sea que hay opiniones de todos los colores. El siguiente capítulo es Hijo de Dios, Hijo del Hombre, porque Cristo se hacía llamar a sí mismo Hijo de Dios, Hijo del Hombre. Hijo de Dios somos todos. Entonces la fase Hijo de Dios es que Él venía directamente de Dios, y la fase de Hijo del Hombre es el hombre que tiene que darle vida a ese Dios que llevas dentro. Entonces es el Hijo del Hombre, ¿vale? Es el mismo. Lo que pasa es que uno depende de la voluntad divina que se autolimita entre las criaturas y viene directamente, y otro depende de la voluntad humana que le quiera dar vida, que se produzca esa Navidad, ese nacimiento. Todo se basa en este capítulo, está ahí en el libro, y ya lo resumimos, nos viene a decir esto. El otro es el Hijo de Dios y el Hijo del Hombre. Perdón, este es el que hemos dicho. Luego está el que hemos dicho de he ahí tu madre, he ahí tu hijo, que ya lo hemos dicho más o menos, mirar la parte esotérica de que la virginidad coge la esencia. La esencia nace de lo virgen. Esa decisión del apóstol Juan diciendo que en el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo es Dios y por el verbo todo fue hecho, no sale de la nada, sale de lo que llevas dentro, sale de esa esencia. Por eso la madre era la Virgen. Eso lo sacó de la virginidad del universo, no de la parte relativa, donde nosotros opinamos, lo sacó de ahí. Por eso era el hijo de la virginidad. Y la virginidad ese es el hijo que produces. Eso es lo que le viene a decir ahí. Y después de esto hay otro capítulo que se llama El nacimiento, que es el nacimiento, lo que se produce al nacer. Un capítulo bastante largo, he metido bastante caña al Apocalipsis, porque en el Apocalipsis hay una figura, los que la habréis mirado, de una mujer que tiene 12 estrellas que la rodean y que tiene a la serpiente que le está pisando la cabeza y que tiene que tener un hijo, y ese hijo tiene que salvarse. Y la bestia está esperando que nazca el hijo para llevárselo. Pero entonces viene una cosa, pasa una que llama un tiempo, 2 tiempos y medio tiempo, que siempre he querido saber lo que era, al final lo supe, pero se me va otra vez. Es cosas, un día que hablemos del Apocalipsis, si queréis, saldrá todo este tema. Y explica que ese hijo que tiene que tener es el hijo, el Dios que tenemos que tener nosotros, que la parte diabólica está esperando que nazca. ¿Para qué? Para decir, la Navidad es un mito, solo es para comer, solo es para toda esa historia y tal, igual te engancha, no le hagas ningún caso. Ese es la bestia que está esperando eso. El hijo va a nacer. Entonces se lo lleva a otro sitio donde esa esencia se mantenga, donde esté la reliquia puesta. Y esa reliquia haga que se mantenga viva. Eso es lo que viene a decir más o menos el nacimiento.
Y ahí se acaba el libro, pero pasa una cosa al final del libro. Hay una cosa que el niño dice a su padre, ¿y los reyes? Háblame de los reyes. Y el padre le dice, cuando seas mayoría te hablaré de los reyes. Resulta que como se ha leído el libro, se supone que ya es mayor. Y entonces le contesta, ahora hay un epílogo que le explica lo que son los Reyes Magos. Este es más cortito. Se titula Las tres realidades. En toda tradición sagrada hay, podríamos decir, tres escalones para llegar a la verdad, a la realización espiritual, en definitiva, a Dios. El tercer escalón es el rey, el segundo el sacerdote y el primero el profeta. Empecemos por la base, es decir, de abajo arriba. Como sabemos, rey viene de realidad, las dos escritas con mayúscula, y con ello queremos decir realidad universal, que supone la plena armonía con el universo, por lo que la misión del rey es transmitir esa realidad al pueblo para que viva y disfrute de esa armonía universal. Pero ¿cómo llega el rey al conocimiento de esa realidad? Para ello solo puede atender al orden, el orden universal, a lo que está universalmente ordenado. Y si recordamos que la expresión rito viene del sánscrito rita, que quiere decir orden, dicho textualmente, lo que se precisa para pasar del caos al cosmos, vemos que el único medio de que dispone el rey para el conocimiento de lo real o realidad universal es el de la acción ritual propia del rito. Entendamos que rito es lo que Dios da al hombre. Un hombre no se puede inventar un rito. O viene de Dios o no es rito. Un hombre puede hacer una ceremonia, puede hacer 1000 fiestas, pero rito es aquello que viene de arriba y se cumple durante mucho tiempo. Lo que dura la tradición sagrada. En la Eucaristía, por ejemplo, hablamos del cristianismo, 2000 años con el pan y el vino. Y estamos repitiendo lo mismo. Se produce eso porque el espíritu se materializa en pan y en vino para que la materia que somos nosotros se espiritualice al tomarlo. Claro, el gran milagro, ¿cuál es? Para nosotros el milagro es que el espíritu se transforme en pan y en vino. Pero para Dios no es ese el milagro, porque Dios eso lo hace así, con la mano. Quiero decir que el milagro para Dios es que nosotros nos transformemos en espíritu. Ese es el milagro de la misa. Entonces, paso, ¿qué necesitamos? Que Él se convierta en materia. Esto es lo que es la misa en general. Entonces, eso llevamos 2000 años haciendo, eso es un rito. Y entonces, esa realidad, el rey, a través del rito, la ve y tiene la capacidad de expresarla en el pueblo, que el pueblo vea esa realidad. No hablo de lo que pasa ahora, hablo de lo que es en general. Ahora estamos en una edad de hierro que ya vemos más la corteza que el núcleo. Pero en fin, la palabra rey viene de realidad, no viene de otro sitio. Entonces, por lo tanto, el rey precisa del rito para conocer la realidad y para hacer que el pueblo, que también precisa del rito, conozca a su vez. Así la comunidad consigue una convivencia en armonía. Aquí entonces es donde entra en juego el sacerdote, que es el único que, por haber recibido la ordenación sacerdotal a través del sacramento del orden, puede impartir el rito. El rey no puede impartir el rito, y el profeta tampoco. Es el sacerdote el que hace el rito. De ahí se ve que el rey precisa del sacerdote para, mediante el rito, conocer la realidad. Y decimos conocer en el sentido etimológico de la palabra, que viene de connoscere, que significa nacer con. Conocer es que tú naces a algo nuevo y mueres a la ignorancia de lo que tenías. Por eso siempre decimos que el conocimiento es una escalera que va de la ignorancia a la sabiduría. Son todos escalones. Y la pregunta que hacemos siempre, ¿qué escalón es el más importante? Todos son igual de importantes. Porque para ir al segundo tienes que conocer el primero. Y así vas subiendo. Ese es el conocimiento, el connoscere que se va produciendo, ¿no? Entonces el rito te va dando la posibilidad de que subas escalones con ese conocimiento que vas adquiriendo. Lo que proporciona una vivencia que el rito le otorga. O sea que por intervención del sacerdote en la acción ritual, el rey se hace uno con la realidad, pudiendo disponer de ella para el pueblo. ¿Y quién le comunica al sacerdote cómo debe hacer el rito? Pues se lo comunica Dios a través del profeta. Profeta significa el que habla en nombre de otro, así textualmente, diccionario. Normalmente el profeta en una tradición sagrada, ese otro es Dios, es el que habla en nombre de Dios. Si vais al Islam diremos es Alá y la voz de Alá, y la voz de Alá es Mahoma, porque cuando Mahoma dice es la voz de Alá. Como cuando Moisés hablaba de la Torá, que era la voz de Dios que había recibido en el Sinaí. Esos eran los profetas.
Bueno, lo digo aquí también. Profeta es el que habla el nombre de otro. O sea que el profeta expresa únicamente la voluntad de otro y no la suya. Obviamente, tratándose de realidad universal, que es lo que precisa el hombre, para culminar la humanidad, digamos, ese otro no puede ser más que Dios. Por lo que profeta solo es aquel que habla en nombre de Dios. En el Islam, Mahoma, perdón, porque no sé que lo tengo escrito y me repito. En el Islam, Mahoma significa la voz de Alá. Lo que dice el profeta es lo que dice Dios. En el judeocristianismo, Moisés sería otro claro ejemplo. Estas tres fases escalonadas de la comprensión divina es lo que se conoce en las tradiciones sagradas como los tres poderes: el real, el sacerdotal y el profético, dicho en el orden que hemos expuesto anteriormente. Entrando ya en la figura de los Reyes Magos, en la configuración del pesebre, podemos afirmar que presentan esos tres poderes a la entrega, con la entrega al niño del oro, el incienso y la mirra. El oro representa el poder real, el rey; el incienso, el poder sacerdotal; y la mirra, el profético. Estos tres poderes, en el mundo de lo manifestado, en nuestro mundo, siempre vienen representados por tres personajes distintos, que en armonía los tres hacen que mediante el rito se transmita ordenadamente al pueblo la realidad universal, a fin de que la reciba en forma efectiva para la convivencia. En este escalonamiento, el pueblo entiende al rey, no tanto al sacerdote, y en absoluto al profeta. De ahí que esté pendiente, atento a lo que le transmite el rey. El rey entiende al sacerdote, pero no al profeta, por lo que se basa en lo que el sacerdote le diga. El sacerdote obedece al profeta, pues el sacerdote es el único con capacidad espiritual suficiente como para poder realizar lo que éste le diga, lo que diga el profeta. Pues sabe y es consciente de lo que dice el profeta, lo dice Dios. Por eso, el que no se entienda, veréis el caso de Moisés, que está muy claro. Moisés era tartamudo, dice. De tartamudo no tenía nada. Lo que pasa es que le hablaba a Aarón, que era el sacerdote, cuando hacía algo, las plagas, milagros, cosas que hacía Moisés, le daba la vara a Aarón. Aarón, haz esto, pon la vara en el Nilo se transforma en sangre. Entonces, todo lo hacía el sacerdote, el que tenía que hacer el rito, y el otro le decía lo que tenía que hacer. Pero claro, el idioma lo pescaba el sacerdote, pero el pueblo no entendía el idioma de Moisés. Entonces era tartamudo, hablaba el idioma espiritual. Porque Moisés, cuando recibe las tablas de la ley en el Sinaí, está 40 días. Y se las escribe en una piedra, no está 40 días escribiendo. Esto lo decía Raymond Arola. Si se escribe en un día, la Torá se escribe en un día, ¿qué hace los otros 39 días? Recibe la parte espiritual de la Torá, recibe la esencia de lo que dice la letra. Y entonces él habla desde esa esencia, y esa esencia el pueblo no la entiende. Tiene que ir a través del sacerdote para que se la diga. En ese momento no viene el rey, luego ya vino el rey en medio para ayudar. Pero quiero decir, por eso le dijeron que era tartamudo. Esto pasa muchas veces. Y de este modo, como los tres reyes, guiados por la estrella de la tradición primordial que les libra de todo obstáculo propio del mundo de las formas, llegan al pesebre para ofrecerle al niño esos tres dones: oro, incienso y mirra, que representan respectivamente los tres poderes: el poder real, el sacerdotal y el profético. Pero en realidad, ¿se los dan al niño Jesús? Pregunto. ¿Quién contesta? ¿Se los dan? Ahí está la respuesta. No se los dan, se los reconocen. El Verbo, que es la luz del mundo, que está en Dios y que es Dios, no precisa de ofertas propias de lo manifestado, por lo que no se le puede dar lo que ya tiene. De ahí que los Reyes Magos de Oriente no le den los poderes al niño, sino que se los reconocen como ya implícitos en él mediante las tres ofrendas. El Verbo ya tiene es un reconocimiento de que en el Verbo, como no forma parte de lo manifestado, ya es él. No sé si lo digo otra vez, lo añado por si se me escapa. En Temple, los templarios eran una vía iniciática. Entonces siempre decían Cristo Rey, Cristo Sacerdote, Cristo Profeta. ¿Pero por qué decía Rey? Porque venía de la tribu de Judá, que era la tribu de los reyes. Jesús de Nazaret nace de la tribu de los reyes. Era rey, por lo tanto, se consideraba que estaba en la línea de los reyes. Después era sacerdote porque instituyó el sacramento de la Eucaristía según la orden de Melquisedec. Y era profeta porque todo lo que hacía y todo lo que decía era en el nombre del Padre. Por lo tanto, ya reunía esas tres condiciones, que es el reconocimiento que le hacen los reyes.
de ahí no hay nada en la manifestación que no se halle ya implícito en la unidad. La unidad contiene a su manifestación como la semilla contiene al árbol. De ahí que al avatar, en este caso la figura de Jesús de Nazaret, ya lleva implícitos los tres poderes, tal cual mostró cuando habitó entre nosotros. Perdón, me he adelantado como siempre. Cristo tenía el poder real por venir de Judá, de la tribu de los reyes, era sacerdote por instaurar el sacramento de la Eucaristía según la orden de Melquisedec, y era profeta porque todo lo que hablaba y todo lo que decía lo hacía en nombre del Padre. Y la pregunta sería, ¿el verbo que hay en nosotros, que somos esos puntos que somos el verbo, es decir, el Hijo del Hombre, que hemos dicho antes, tiene esos tres poderes? Si no los tuviera, no sería el verbo. Por lo que seamos o no conscientes, al tener el verbo en nosotros, ya están inmersos en nuestro ser. El verbo ya los tiene. Que nosotros le hagamos caso es otra cosa. De ahí que el motivo de nuestro nacimiento no sea otro que el convertirnos en lo que ya somos. Poner en marcha la realización de esta simbología del pesebre es un medio manifiestamente claro para conseguirlo, para lo cual lo primero que se precisa es nuestra voluntad. ¿Queremos hacerlo? Si lo decidimos y llegamos a lograrlo, entonces y solo entonces es cuando dejaremos que Dios haga de Dios. Y aquí concluye el libro. Concluye el libro y lo que hemos explicado. Ahora hacer preguntas de lo que queráis, de lo que hemos oído. Yo lo que nunca entiendo es por qué tendríamos que pasar por este proceso. ¿Por qué tenemos que pasar? ¿Por qué tiene que pasar por este proceso? Porque el hombre es un punto de la línea que se ha separado. ¿Por qué tenemos que ganarnos el cielo? Porque lo tenemos perdido, porque si no tenemos que ganarnos nada. Cuando a alguien le dices adiós, ¿qué quiere decir vete con Dios? El origen de esto, vea usted con Dios, vete con Dios. ¿Qué le estás diciendo? Que no está con Dios. Porque si estuviera no tendrías que decírselo. Ya estaría. ¿Vale? Nosotros existimos, estamos fuera. Existare significa estar fuera. No queremos estar en la unidad, nos creemos autosuficientes. Entonces toda alma, todo espíritu que se crea, esos puntos de la línea que se han separado porque quieren existir, en el budismo se llama samsara, que quiere decir errante, el que va a la deriva. Pero el que existe, pues que está fuera, más a la deriva no puede ser si estás fuera. Entonces, ¿qué hacemos? Se nos da una oportunidad, que es lo que se llama la tierra, lo denso, al alma. El alma es un espíritu que se ha separado y se convierte en alma, porque renuncia a su parte espiritual, pero la lleva. O sea, hay un punto en el centro que siempre es espiritual. Una realización espiritual en un ser humano sería que ese punto cobre vida hasta que ocupe el alma entera, que es nuestro tamaño. Eso sería una reacción espiritual. Y volverías a ser el verbo que siempre has sido y nunca has dejado de ser. Pero nos hemos creído que sí. Entonces, para evitar, a causa de esa libertad de que somos distintos y nos creemos no sé cuánto, y yo tengo 3 novias, 4 coches, y el otro es un pringao que no sabe, yo soy presidente, todo esto es cacao que tenemos montado entre nosotros, hay que trascenderlo, porque el verbo no hay diferencia. ¿Qué sería el abrazo? El abrazo es reconfortante. El abrazo es que dos que están separados, es dualidad, buscan la unidad, corazón con corazón. Es el paso de la dualidad a la unidad. Es precioso. Y ahora yo te pregunto, si se encontrasen dos personas que han hecho la relación espiritual plena, te lo voy a poner más bestia. Imagínate que se encuentran físicamente Cristo y Buda. Jesús, ¿se abrazarían? Bueno, ya son uno, ¿no? No habría ninguna necesidad de abrazo, porque estarían en el infinito y en la eternidad. Serían la eternidad ellos. No hay tiempo ni espacio. No hace falta que se están, ya son lo mismo. Dios ve a Dios. Esto es el ejemplo que pongo siempre, que no dice que ocurrió. Cuando se cargaron los templarios aquí, el temple se lo cargó Philippe le Bel de Francia y Clemente V. El Papa cogía mucho poder y los eliminaron. Y entonces, claro, no los mataron a todos, algunos se escaparon por ahí, unos fueron a Escocia, otros a Asia, y unos fueron al sur de España y se encontraron en Murcia con los sufís. Los sufís eran los iniciados del Islam. O sea, la misma relación espiritual que hacían en el temple, ellos lo hacían en el Islam, que era el sufismo. O sea que los que se encontraron, cuya relación espiritual era muy alta, y habían hecho una relación alta, se veían, no se habían visto nunca, pero ya se conocían.
¿Por qué se conocían? Porque Dios veía a Dios en el otro, porque solo hay un Dios. Se ve a sí mismo en el otro. ¿Se abrazaron? Lo dudo mucho. Que se abrazasen, ¿vale? ¿Qué quiere decir? Que estamos fuera. Por eso necesitamos todas estas cosas y la Navidad y todas estas fiestas, a ver si de una vez nos despertamos. Estamos en el ciclo de la humanidad, estamos en el último, lo que llamamos la Edad de Hierro. En la Edad de Oro, que todo era orden y todo era rito, toda historia, no hacía falta que bajase ningún avatar, ni ningún héroe, ni ningún profeta. Todavía había orden. Esto los tenemos ahora, que los necesitamos. Entonces viene el avatar y se autolimitan esas criaturas y a uno le toca morir en la cruz. Y el otro, pues mira, se mueve tan tranquilo aquí, el Buda allí sentadito y sonriendo. Cada uno hace lo que tiene que hacer, pero tiene que ocurrir. ¿Por qué? Para que nos demos cuenta. Las pruebas que se nos presentan cada día es porque las podemos superar, porque si no, no se presentarían. Y eso no quiere decir que a veces mires al cielo y pienses, te has pasado, tío, porque esta no puedo, pero puedes. Incluso cuando puedes y las superas, notas una satisfacción que dices, qué bien me ha salido esto hoy. Esto dice que es la envidia que nos tienen los ángeles, porque los ángeles no tienen que superar ninguna prueba. Tienen unas cosas que hacer, evidentemente, pero esa satisfacción de superación, como no vienen del mal, de la caída, pues están ahí, ¿no? Tienen una cierta envidia, decimos desde aquí. Pero en fin, y esa superación es muy satisfactoria. ¿Qué ocurre? Que como no has llegado si no has llegado a la plena, después de esa satisfacción, cuando te relajas, ¡tum!, ya tienes la otra al lado. ¡Uy! Se ha presentado otra. Vamos a ir haciendo. Y así vas pasando y el alma se purifica. Todo lo que ocurre forma parte del equilibrio universal. El desequilibrio del alma forma parte del equilibrio universal. Es necesario que ocurran ciertas cosas para que ocurran otras. Es el caso que explicamos siempre, de aquel individuo que es paralítico y tal y cual, y va siempre mal, vive con una mujer que no sé qué, y entonces lo llevan, uno le ayuda a cruzar la calle, y viene un coche y lo atropella, y lo tira por el suelo, y se queda tirado. Y entonces, oye, que lo cogen y lo llevan a una clínica corriendo, los paralíticos, y lo llevan a la clínica, y en la clínica se encuentra un médico que lo ve, le cura las heridas, le toca el pie, ve que no hay sensibilidad, y aquel tiene un especialista en la espalda, lo cura y sale andando. Necesitaba el coche que lo atropellase, si no, no llega. Ocurre lo que tiene que ocurrir, aunque nos parezca raro. Siempre hay algo ahí. Tenemos que pasar eso. ¿Qué nos ayuda? La simbología sagrada, la tradición nos da medios para que lo hagamos. Religión no quiere más que decir que religar. Esos puntos que nos creemos fuera, nace la religión para que liguemos aquello que nos desligamos. La religión lo hace a nivel dogmático, esto no se toca, esto no se hace, cumple con los dogmas y los mandamientos, y la iniciación lo hace en plan de ir al núcleo. Es el ejemplo que pongo siempre del rico que le dice a Cristo, ¿qué tengo que hacer para salvarme? Y Cristo le dice, cumple con los mandamientos, y te salvas, y te sientas a la derecha del Padre, lo cual no está nada mal. Y el rico le dice, pues ya lo hago. ¿Ah, sí? Pues déjalo todo y sígueme. Cuidado, el ego no está dispuesto a eso, ahí le duele un poco. Y te lo voy a exagerar un poco porque hay otro pasaje bíblico que es lo mismo, que no sé, este rico a otro le dice, mira, te voy a seguir, pero mi padre ha muerto y voy al entierro y después del entierro vengo contigo. ¿Sabes qué le dice Cristo? Deja que los muertos entierren a sus muertos y sígueme. Ni al entierro de papá. Al ego le pega de patadas esto, ¿Lo haces o no lo haces? No te está diciendo que apartes a tu padre, que lo ignores, no, está diciendo que lo sublimes, que lo pongas a la altura que es, la divinidad que lleva tu padre. Tu padre está pasando, está avanzando delante tuyo, está subiendo su alma. Deja toda la idea tonta que crees que la cosa se extingue esto y sígueme. Eso sería la iniciación, y es déjalo todo, hasta de ti mismo. Y entonces no te salvas, te liberas hasta de ti mismo. Y entonces ya no te sientas a la derecha del Padre. El Padre y tú sois una sola cosa. No es que lo seáis a partir de aquel momento, es que lo habéis sido siempre, pero tú no pescabas bola, ¿vale? Entonces, a los que no pescamos bola nos han puesto un cuerpecito aquí y estamos en un espacio de tiempo, si nos morimos y tal, para conseguir eso. Si lo consigues en este estado, antes de que llegue la muerte física, tu alma ya no pasará por ningún otro grado de existencia porque ya no estarás fuera. Irá a los estados superiores donde no hace falta cuerpo, los estados angélicos, que no están allí viendo películas, Hay un orden, hay una jerarquía, Ángeles, arcángeles, serafines, querubines, tienen sus cositas que hacer también, Ahí arriba. Entonces,
Llegarías, imagínate nosotros que hacemos una oración espiritual plena y nos realizamos como seres humanos y llegamos al paraíso. Ya no seríamos hombre y mujer, seríamos el andrógino, no habría dualidad. Seríamos la figura del ser. Fíjate que ni Cristo, ni Buda y los avatares que vienen no es una mujer, pero no es un Tarzán de los árboles que es un machote, es el andrógino, es la unión de ambas cosas. Entonces, eso, si no hubieses muerto físicamente, ¿qué estarías haciendo? Estarías en los estados elevados del ser, serías un ángel, aunque tuvieses el cuerpo. Y podrías incluso hacer la jerarquía angélica. Se da el caso, se da, pues las tradiciones sagradas lo observan. El individuo que no ha muerto físicamente y llega a trascender el universo entero. No su grado de existencia, el estado humano, el universo entero. El Jivamukta hindú quiere decir eso. El Videhamukti hindú es curioso, es la diferencia. Le pasa justo al momento de la muerte física, se da cuenta. Es que el hinduismo tiene muchas figuritas, se lo explica. En el Islam me parece que Rasul es el que ha llegado a la identidad divina y entonces, claro, no tiene más remedio que hacer una realización descendente porque Dios y él son lo mismo. Y entonces la relación que hace con los demás es Dios que está constantemente, no hay otra cosa, ¿no? Y luego está y este viene para cualquier estado humano, a la relación descendente, baja para cualquier estado humano que quiera. Imagínate un individuo que ha muerto, pero llega físicamente, llega y ha muerto espiritualmente. Cuando llegas a la identidad divina tú puedes hacer dos cosas. La gota de agua puede decirme, ahora me voy al mar y que os enviento, o sigo aquí en la evaporación haciendo cositas. Eso se llama una realización descendente. Entonces entrarías en cualquier grado de existencia, o cualquier estado, porque los conoces todos, los otros, y harías el que fuese. Y el ibio, no sé cómo lo llaman en el Islam, es el que baja solo para una cosa determinada, para resolver un asunto de una persona o de quien fuera, y vuelve a subir. Esto lo dice el Islam. Pero esto nos puede pasar aquí a nosotros, no es que nos pueda pasar, es que no hemos nacido para otra cosa para que nos pase. Que lo queramos aceptar o no es otra cosa. Pero hemos nacido para convertirnos en lo que ya somos. La cosa es que nosotros queramos hacerlo o no queramos hacerlo. Y a nadie se le va a pedir más de lo que puede hacer. Eso el Evangelio lo dice clarísimo. Quiero decir, tú haces todo lo que puedes, es la parábola de los viñadores. Unos trabajan desde las 8 de la mañana, otros desde las 12 del mediodía, otros desde las 6, y todos cobran lo mismo, porque todos han dado de sí todo lo que llevaban. Quiero decir, no hay reino de la cantidad ahí en medio, hay reino de la cualidad. Entonces, la cualidad es la que funciona ahí. Entonces, estamos aquí por eso. ¿Qué hace el bautismo? Limpia el pecado original. Y esto no es de la Iglesia Católica, lo tienen todas las tradiciones. Cuando viene un ser, nace a este mundo, pasa un rito. ¿Por qué? Porque como viene de un estado inferior a este y le ha tocado pasar por este que tiene cuerpo, pues que entre en la manera más pura posible. ¿El bautismo qué hace? Limpia el pecado original virtualmente, porque luego tú creces y decides lo que decides, ¿no? Pero te va haciendo. Y la extremaunción, que sería el último sacramento, ¿qué hace? Para el siguiente estado que vayas, pues ves lo mejor posible. Si todavía no has pulido todos los desequilibrios que tienes, porque el desequilibrio que tengas tendrás que equilibrarlo. Si no es en este estado, te darán los estados que hagan falta hasta que lo hagas. El ejemplo del Islam que pongo siempre, el Islam es muy bestia, porque lo pone en el suicidio. Un tío se suicida, aparece en otro estado, en este ya no, porque ya se ha suicidado. Y lo ponen en la misma situación que estaba en este antes de suicidarse, hasta que lo supere. Un poco más duro, cuando el próximo te aprieta un poco más a ver si te enteras. Y si no lo superas, te irán poniendo estados hasta que lo superes. Eso ponlo con todos los desequilibrios que tienes. Si los equilibras aquí, oye, arriba. ¿Cuándo y dónde los puedes equilibrar? Pues, ¿dónde es aquí y cuándo es ahora? No tiene otra respuesta. Siempre es el aquí y el ahora. ¿Cómo? La tradición sagrada, la doctrina. Cógete el sermón de la montaña de Cristo, que es el Monastir, sal a la calle y hazlo. Cuando te abofeten una mejilla, tú presentas la otra. Cuando te pongan un pleito para reclamarte el manto, tú le regalas la capa. Y cuando uno te inste a correr una milla, tú vas y corres 2. Y antes de mirar la paja del ojo ajeno, sácate la viga del propio. Estoy hablando del sermón de la montaña, No penséis cómo tenéis lo que tenéis que comer o cómo os tenéis que vestir. Las alondras, Dios les da, mi Padre del cielo les da de comer todos los días y vosotros sois más que ellas. Este lirio que veis aquí lo ha vestido Dios. Y os digo que ni Salomón,
en todo su esplendor, se vistió como este lirio. Pues, ¿qué nos dará Dios para vosotros? Esto es el sermón de la montaña, es salir, es hacerlo. En otros tiempos, a través de Moisés, os fue dicho, no matarás. Y yo os digo que solo con pensarlo ya estáis matando. ¿Vale? Eso es la doctrina, ese es el cómo. Y el por qué es vivir sin por qué. ¿Te enamoras? ¿Por qué te enamoras? ¿Por qué? Tiene un porqué el enamorarse. Sale solo, quieras o no, te ocurre. Te entra el espíritu de arriba, ¿vas a razonar algo? La razón, los metafísicos lo llaman la loca de la casa. Da vueltas, da vueltas. Es el corazón el que manda. Siempre manda el corazón. Coger a cualquier persona, de cualquier parte del mundo, de cualquier tradición, de donde sea, y decirle que diga yo con las manos. ¿Dirá yo o dirá yo? ¿Dónde se señalará? En el corazón, siempre. No falla. Esto está al servicio de esto. Siempre va así. Entonces, somos angelitos caídos, dejémonos de historias, por eso estamos aquí con un cuerpo, para ganarnos la situación otra vez. Existimos, estamos fuera, tenemos que hacer eso. Y esa es la oportunidad que se nos ha dado para hacerlo, eso se llama misericordia divina, que te dará todas las oportunidades que hagan falta hasta que tú te des cuenta de lo que en realidad eres. Y cuando te des cuenta de lo que eres y llegues a la identidad divina, decidirás si quiero estar en la evaporación o me quiero ir al mar, si quiero estar en el samsara o me quiero ir al nirvana. Y esto es así. Esto el maestro Edgar lo dice bien claro, lo repito en muchas conferencias, que dice, hay una cosa que explico siempre, se me quedó grabado, dice, cuando te encuentres mal, vete allí donde estabas antes de nacer y donde irás después de morir, allí donde ni Dios es Dios ni tú eres criatura. Y luego vuelve. Le está diciendo a la gota de agua, tírate al mar y luego vuelve a salir. Y él dice, cuando yo estaba en lo que es, yo era lo que quería y quería lo que era. Pero cuando por mi propia voluntad quise salir, entonces tuve un Dios. Porque allí no es que no hubiera Dios y yo, es que era la inmanencia, es todo lo mismo. No hay. En cambio la separatidad estaba allí, pero ¿por qué tiene que producirse la evaporación? Porque si no, habría un límite. La imposibilidad de manifestación. Entonces no sería el infinito. El infinito es el juego de la luz que va y viene. Estoy hablando ya del libro que estamos haciendo, que es el que tratamos ahora. Pero quiero decir que viene de eso. Por eso, siendo seres que tenemos un alma y un cuerpo, ¿qué tenemos que hacer? Pues recuperar lo perdido, religar, convertirnos en lo que ya somos. Hemos nacido solo para eso. Todo lo demás es añadidura. Y esto el sermón de la montaña también. Solo una cosa es importante, buscar el reino de Dios y su justicia. Lo demás lo recibiréis por añadidura. Dedicarse solo a la añadidura, bueno, te autolimitas. Pero esa es cosa voluntaria de cada uno. Pero somos libres de hacerlo. La libertad tiene que estar siempre. Si no hay libertad, no hay perfección. Y entonces en la libertad, Dios te dice una cosa y el diablo te dice otra. Y entonces tú eliges a ver cuál te hace más gracia y según lo que decidas, pero decides tú. Siempre. No sé si puedo contar una anécdota que me pasó. Que ese consulté al ángel bueno y al ángel malo, una cosa que me pasó a mí. Yo de joven pues me hacía gracia, una debilidad que tenía son los coches, y me gustaban los coches descapotables, tenía gran pasión por tenerlo y no podía tener ninguno. Pero un día tuve uno, tuve suerte de una cosa y tal, y me compré un coche. Me hizo una ilusión terrible, iba con el descapotable todo el día. Y lo tuve 14 años, lo disfruté como un enano, tú. Bueno, los 14 años pasaba, me jubilé, ya era pensionista, no se podía mantener tantas cosas, y tenía un primo, en Pamplona tengo un primo que venía, ese coche me gusta mucho, cuando te lo saques me lo quiero quedar. Bueno, pues ahora... Y total que dijo, bueno, tú, hay que sacarse el coche, ¿no? Y entonces digo, llamo al primo, y entonces le dije, voy a preguntarle al ángel bueno y al ángel malo. Bueno, y le dije al ángel malo, bueno, ¿qué? Le paso el coche al primo, y el ángel malo me dice, ¿sabes por qué tienes ese coche? Porque a Dios le ha dado la gana que tengas este coche, porque si no, no lo tendrías. Y si Dios te ha dado este coche para que lo tengas y ahora lo das, le estás escupiendo a Dios en ese momento. Tú tienes que tener este coche, porque este coche lo necesitas. Es tu propia idiosincrasia la que te define. Forma parte de tu equilibrio,
de tu manera de ser. Estás insultando a las leyes universales, queriéndote desprender de aquello. Tío, ¿qué pensionista? Trabaja, sácale duros a aquel y tal, y págalo. Lucha por lo que tienes, por lo que Dios te ha dado. Y yo dije, bueno, y luego metió la pata. Metió la pata porque me dijo, además, te gusta que te miren las chicas, ¿verdad? Pues con el descapotable va mejor. Uy, ahí te has colado. Pero en fin, bueno, ya me ha dicho. Y le dije al ángel bueno, ¿y tú qué dices? Y entonces el ángel bueno me dijo, ¿no estabas trascendiendo el espacio-tiempo? Cogí el teléfono y dije, Javier, el coche es tuyo. Bueno, fuera, me lo saqué. Depende, es muy tentador el otro, ¿eh? Pero tiene una cosa, si entra en la psique, entra en lo que es lo psicológico. O sea, el diablo con lo psicológico nos puede marear y hacer de todo, pero en lo espiritual no puede entrar porque él mismo se ha apartado. En nuestra acción espiritual no puede hacer nada, está fuera del lugar. Entonces, quiero decir, haz la relación espiritual. Entonces, ¿en qué consisten las tradiciones sagradas? Te dicen, el budismo te dice, ¿qué es la verdad? Es la ausencia del yo, el yo pequeñito, digamos, nuestro. El Islam te dice, es la extinción del yo y la extinción de la extinción, que no quede nada, ¿vale? Incluso, me parece que es Ibn Arabi te dice, ni el yo, ni la extinción de la extinción de nada, porque solo es Alá y se acabó, ¿vale? Todo es Alá, ¿vale? Lo tiene muy claro, que él era un privilegiado. ¿Qué quiere decir? No es que en una vía iniciática vayas a matar el ego, no vas a matar a nada, aparte que no muere, no muere el yo pequeñito, no muere. Vas a que el espíritu crezca, y a medida que el espíritu crece, el otro se va disipando, evidentemente. Entonces no es que el yo con minúscula se extinga, que eres tú, se sublima con el yo con mayúscula, se convierte en lo que ya es. Que esto, el único idioma que me satisface y que no lo sé hablar, es uno de mis grandes pecados de la vida, no hablar inglés es un desastre. Cuando en el inglés el yo siempre va con mayúscula. ¿Sí, no? El AE, y además es un palo vertical, siempre esté donde esté, quiere decir que todo lo que estés haciendo lo hace él. No está mal. Está ahí, el asno lo explica así, pero hay una reliquia ahí para verlo, ¿vale? Quiero decir que lo ves. Tiene esto, luego tiene otra cosa muy buena también, que es que ser y estar es lo mismo. Y en cambio nosotros lo vemos separado. En el principio era el verbo está con Dios y el verbo es Dios. ¿No te está diciendo que ser y estar es lo mismo? No es claro que el agua, porque el que es, está, y el que está, es. Esto el idioma inglés lo tiene. Bueno, detallitos que hay, ¿no? Entonces quiero decir que todo, ¿por qué tenemos? Porque somos angelitos caídos y tenemos que levantarnos. ¿Que se nos pondrá en prueba y nos caeremos 7 veces? Sí, pues nos levantaremos 8, lo que haga falta. Ya está. Y ocurrirá lo que tenga que ocurrir. Aunque a nosotros nos parezca muy rarito. Forma parte del equilibrio universal. Al ego no, hay que jugar con eso. Cuando al ego no le gusta algo, pues es buena señal. No sé, será que no hay que ir por ahí, ¿no? Duele, cuesta y no se hace en un día y se va haciendo poco a poco y si no se hace un día, se hace al día siguiente. Es una generación que corresponde a la degeneración espiritual que hemos hecho. Hay que ir generando grado a grado hasta que lo consigues. Eso no quiere decir que a un tío le viene de golpe y le puede pasar. Pero eso, San Pablo, que se cayó y perseguía a los cristianos y luego fue el public relation del cristianismo. El tío, no te digo nada. Pero en fin, esto le pasa a San Pablo. No hay que esperar que a mí también, tú vas haciendo lo que se puede y vas llegando. Entonces, del libro de Navidad salió ese primer tomo, que es el que cogió nombre para lo demás, y eso es lo que escribimos. ¿Se puede escribir mejor? Evidentemente. Nosotros hemos llegado hasta aquí. Cada uno saca sus ideas y eso. ¿Sabes qué me pasó? Me pasó una cosa curiosa. Llego a casa y eran sobre las 12 de la noche y envío un mensaje de Plural 21 y me dice, las tarjetas de crédito te las has dejado en un súper. Digo, ¿cómo? Me he dejado las tarjetas de crédito en un súper. Y era un open que tenía al lado de casa, que fui corriendo y las tenían allí. Y digo, ¿y cómo sabrá esto? Entonces el tío cogió las tarjetas de crédito, el del súper, y vio que ponía Honorio Gimeno mi nombre, y entonces se fue a Google y puso Honorio Gimeno, y salió Plural 21. Y entonces dijo al Plural 21, oye, que tengo las tarjetas de este tío. Y él me envió un mensaje, vete a buscar las tarjetas. Y llegué allí, el tío me las da, y estaba un vigilante que hay allí, que me ve cada vez y tal, y me dice, entra aquí, y he oído una de sus conferencias que decía aquí, qué bonito, no he entendido nada, pero me parecía muy bien, pues no he entendido nada, ¿qué quiere que le diga?
No lo sé, decía que no. Pero fue chocante, vamos, la aventura. Si salió bien a Plural 21, me hizo, ahora tengo tarjetas de hacer a Plural 21. ¿Cómo sabrás la virginidad del universo si no hay un dogma, que es el dogma de la virginidad? Y coinciden que las madres de los profetas, las madres de los avatares eran vírgenes todas. Entonces, te tienen que entrar por ahí para que sepas lo que es la virginidad universal y la que llevas tú. ¿Que lo explican así? Perdona, lo acabamos de explicar ahora mismo. Y lo explicó el Dionisio Areopagita también. Bueno, yo la primera vez que lo vi tampoco. Yo leía al Dionisio Areopagita y me dice, la Virgen, la diferencia entre lo absoluto y lo relativo. Que lo dije en una logia, estábamos cenando, y entonces se ve que había uno que me picó, Honorio, hablando de la Virgen todo el rato, y me dijeron, ¿qué es la Virgen? Y yo dije, la diferencia entre lo absoluto y lo relativo. Y se creó un silencio sepulcral allí en medio, y entonces dije, lo aclaro un poco y soy una voz, sí, por favor, decía uno, y hablamos del tema que hemos hablado ahora. Se explicó, pero uno ponía una cara así diciendo, ¿y la purísima es eso? Más puro que quieres, es que no puede ser impuro, ¿me entiendes? Claro, esto porque lo he pescado por ahí, pero, a ver, no es que lo buscase, me lo encontré y me di cuenta, ¿entiendes? Lo ves por ahí. ¿Qué no se haya dicho? Pues una vez te enteras por un sitio o por otro, vas buscando y si buscas siempre encuentras cosas. Miguel Valls, sí, él usa una frase muy frecuentemente que era, a nadie se le da la pregunta si no se le va a dar la respuesta. muy claro. Si no puede encontrar la respuesta, ya la pregunta no se le plantea. No se te pone la prueba si no la puedes superar. Entonces, si tú te preguntas auténticamente, sinceramente, tú llega un momento de tu vida en que te preguntas, joder, ¿y eso de la Virgen qué debe ser? Si tú te haces esa pregunta, dale tiempo al tiempo, que aparecerá el Honorio de turno. El que sea, bueno, no, que no sea el Honorio, el de otro, se ha transmitido. Te dirá, la respuesta que buscabas, y te la pasará. Y eso... Y te la pasará hablando, o verás un niño que sonríe y la verás, o verás un pájaro volando y la verás, o verás un viento, y se te puede revelar de mil maneras. Estarás allí, como ya estás intencionado, lo buscas, es buscar. Nosotros allí, cuando entramos en una vía iniciática, te meten en un cuarto oscuro, que tienes que hacer un testamento, y allí es muy tétrica la cosa, y hay unos cuantos carteles, y uno te dice, si es la curiosidad lo que te ha traído hasta aquí, lo mejor que puedes hacer es irte, largarte de aquí. O lo coges... esto lo dije Cristo, el cielo se coge con violencia, si no se te escapa de la mano. La verdad no, la es mía, y voy a por ella cueste lo que cueste. Con violencia has dicho. Sí, el cielo se coge con violencia, lo tienes que coger y hacerlo tuyo. No es la curiosidad. Ahí lo pone, yo pedía que entre allí, la curiosidad, pues espero que no sea la curiosidad, porque si no me largo de aquí, ¿no? A ver qué, ves cosas, si has venido aquí a buscar favores, ya te puedes ir. Cosas de este tipo. Además luego te hacen hacer un testamento porque te estás muriendo, pero ¿cómo que estás muriendo? Estás pasando de la muerte del mundo profano, fanos es templo y pro es que estás fuera, no has cruzado la puerta, al mundo sagrado, estás cruzando la puerta, por lo tanto mueres a una situación y naces a otra situación. Es aquello que déjalo todo y sígueme, naces a esta situación, por lo tanto a este mundo que dejas, que le has dejado. Tienes que explicar allí un texto y te dice, el piano y el coche no, ¿qué has hecho por este mundo tú? Entonces tienes que explicar un poco más etéreo. Y luego te hacen contestar 3 preguntas, que es ¿qué le debes a Dios? ¿Qué le debes al prójimo? ¿Y qué te debes a ti mismo? Es que, amor es dar sin pedir nada a cambio. Si pides algo a cambio es contrato, y hay una contratación. Amor es Dios, a mí me lo dijo, Dios es una fuente que va dando y no para de dar, y no pide nada, solo da, constantemente, y no para jamás de manar. Eso es lo que haces. Entonces, quiero decir, la sensación de dar, a ver, que no te quiero decir que el ego esté oculto porque, oye, que se lo doy yo, que conste, esto también sale, ¿no? Pero es igual, en la Navidad se hacen los regalos y de cara a los niños los hace el Papá Noel, los niños Jesús, los hacen allí. Y todo el mundo sabemos qué regalos hemos hecho, pero los niños ven allí y no se le dice quién ha hecho el regalo. El niño lo disfruta y se acabó. Ya está. Es un acto de generosidad puro. Puro y duro. No necesitas nada a cambio. Bueno, que te fuerza, por eso encaja ya con el solsticio y todo. Nace la luz en ese momento. Estás harto del invierno, de lo descendente, de todo el frío, de todo lo negro se hace y empieza a nacer la luz. Solo puedes crecer, no puedes hacer otra cosa. Ahí se celebra. Pues muy bien, Honorio. Bueno, nada, no hace falta que digáis porque
Esto no es de Honorio, me lo he copiado del otro, del otro, del otro.